Buenos días a todos, a los presentes, gracias por estar acá, también a quienes están conectados. De nuevo nos encontramos en nuestras conversaciones analíticas. En primer lugar, un agradecimiento especial que a nombre de Analítica extendemos a Alba Inés Arias de la librería Lerner, que siempre nos han acogido con mucha hospitalidad. En la ocasión de hoy vamos a hablar con Iván Mauricio Patiño a propósito de comentarios y elaboraciones que él ha hecho a partir de la lectura de un libro de relativa reciente publicación, que es el libro de Carlos Granés, Delirio Americano. El trabajo que hace Iván Mauricio concierne a una articulación que es de todo nuestro interés, que es la articulación entre política y arte. A partir de algunos discernimientos y axiomas de Lacan, evocábamos aquella frase, el inconsciente es la política, y evocábamos también la forma como esa frase fue prolongada, continuada, desarrollada por Dani Robert Dufour. El inconsciente es la política y la política es la estética. En esta ocasión entonces se trata de la estética y la política en el continente americano, de tal manera que es sobre ese tema que se propone la conversación que haremos hoy con Iván Mauricio Patiño. Iván es diseñador industrial de la Universidad Nacional, hizo la maestría en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura, también en la Escuela de Psicoanálisis de la Universidad Nacional. Hace parte del trabajo que realizamos en la asociación, en la Asociación de Psicoanálisis Analítica, Asociación de Psicoanálisis de Bogotá. Hace ya 2 semestres nos está acompañando Iván en el grupo de estudios de topología. Entonces, bueno, Iván, un gusto. Gracias. Que estés acá y te escuchamos. Bueno, ¿se oye bien ahí, cierto? Bueno, muchas gracias por su participación, por estar acá. Sí, bueno, un poco del contexto. En efecto, bueno, estuve formado en una facultad de artes y bueno, en ese sentido me concierne, me interesa el campo del arte, al igual que el de la política. Y bueno, en ese campo me interesaba investigar, indagar un poco de qué se trata esa relación entre arte y política. En un principio tenía la idea de que el arte en sí constituía un acto político y pensaba, digamos, tratar de trabajar con esa idea. Surgió o fue publicado el libro de Carlos Granés, digamos, afortunadamente, y bueno, me encontré que allí había esa relación entre arte y política. Para anticiparme, no hay algo que tenga que ver como con el arte con un acto político, como acto político, pero sí hay allí unas relaciones que pues es lo que intentaré pues desarrollar un poco. Este texto que voy a presentar y a comentar está dividido en 2 partes más o menos. La primera tiene que ver con, bueno, intento ubicar un poco el campo del arte, de qué se trata el arte, al menos una aproximación a ello. Y en la segunda parte, pues bueno, cómo eso se viene relacionando o cómo se relaciona con los movimientos políticos, luchas políticas que hubo y que hay inclusive en el continente americano y ha habido desde hace más de 120 años. Pues ahí Carlos Granés hace un recorrido de más o menos 120 años, dice que el siglo americano inicia prematuramente hacia 1895 con la muerte de José Martí y bueno, no sabemos si ya terminó ese siglo larguísimo. En América Latina, él dice que en Europa empezó muy tarde y terminó muy temprano, pero bueno. Entonces, bueno, titulé este trabajo
sobre un continente delirante y un siglo sin alteridad. Y bueno, vamos a ver de qué se trata eso entonces. Bueno, primero, asumamos un proceder laico para orientar el despliegue de ciertos asuntos respecto del arte y su inquietante inmixción en las densidades de lo político. Sirvámonos de esta posición profana para intentar decir algo justamente por fuera del cuadro recortado por los augures del valor de más, del crecimiento, del plus de ganancia, por los profesionales, acaso profetas del espíritu oculto, sumos pontífices de la libertad individual, catequistas y gurúes del beneficio propio, el beneficio propio de ese trabajo interminable que con la ayuda de una mano invisible produce, digamos, teocráticamente, sociedades más prósperas y naciones más ricas. Ese es el presupuesto. Y si se trata al menos de intentar la interrogación de semejantes imperativos, nos concierne ese que rige en nuestro tiempo el campo del arte. Entonces una entrada un poco teológica, si se quiere, en el campo de las deidades, pues así es un poco como se concibe el funcionamiento de la economía liberal, del mercado, si se quiere. Un espíritu oculto y una mano invisible moviendo los hilos del mercado. Y otro libro de Denis Robert Dufour, en un libro muy interesante que habla sobre la apoteosis del mercado, de cómo el mercado es, digamos, el dios contemporáneo. En ese libro, el 9º capítulo, que tiene que ver con el arte, dice: atravesarás indefinidamente la puerta abierta por Marcel Duchamp. Entonces, bueno, una entrada por Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, el que encontró el cubo de basura más bello del mundo, ahí perdonarán mi francés, la plus belle poubelle du monde, en una corriente de arte, dans un coin d'art. De otro modo, aquel que cuando dijo esto es arte, hizo de un cubo de basura una corriente de arte. Cuando profirió unas pocas palabras, deletreo y conjuro, que fabricaron la obra y la hicieron advenir. Marcel Duchamp señalaba objetos y de alguna manera esa indicación elevaba a ese objeto a la dignidad de arte. En su cuaderno de notas, proyectos, tiene él allí varios proyectos anotados, voy a leer algunos. 1. Sin cola, sin pegante, ready-mates, puestos unos sobre otros en equilibrio y fotografiar. 2. Comprar o coger cuadros conocidos o desconocidos y firmarlos con el nombre de un pintor conocido o desconocido. La diferencia entre la factura y el nombre inesperado por los expertos es la obra auténtica de Rose Selavi y resiste a las falsificaciones. 3. Utilización de un aparato para registrar, coleccionar y para transformar todas las pequeñas manifestaciones externas de energía en exceso o desperdiciadas del hombre, como por ejemplo, el exceso de presión sobre un interruptor, la exhalación del humo de tabaco, la crecida del cabello y de las uñas, la caída de la orina y de la mierda, los movimientos impulsivos de miedo, el asombro, la risa, la caída de las lágrimas, los gestos demostrativos de las manos, las miradas duras, los brazos que cuelgan a lo largo del cuerpo, el estiramiento, la expectoración corriente o de sangre, los vómitos, la eyaculación, el estornudo, el remolino, el pelo rebelde, el ruido al sonarse, el ronquido, los tics, los desmayos, la ira, el silbido, los suspiros, los bostezos. Con el gesto mordaz de presentar como obra de arte el objeto de cierta aleatoriedad, Duchamp se burlaba de las pretensiones humanizadoras del arte y de la literatura. Se reía de su insolvencia frente a la bestialidad política y social, ridiculizaba implacablemente lo monumental, lo clásico, lo canónico. Y mientras ello ocurría, había un pasaje que pronto se volvió obligatorio para millares de creadores que se consideraban todos más subversivos que el otro y que querían mostrarnos el objeto que escogieran mostrarnos, así, sin más, empujados por el hecho de tener la potestad de hacerlo. En efecto, cada vez que vemos en un museo esos ladrillos en el suelo, esos terneros destripados, las sábanas sucias, los sacos de lienzo colgados de ganchos o las salpicaduras de excrementos de elefante, entramos en el terreno de Marcel Duchamp.
pura colección de restos y otros residuos ordenados al orden de la pura vacuidad. Ya veremos un poco de qué se trata eso. Hoy no se trata solamente de la elección de tal o cual fruslería, ni siquiera de la pericia técnica con que algo se produce. Esta última, aunque goza de hornacina en el templo del divino mercado, a veces es descartable su estudio o desarrollo. Más bien, además de los desechos y otras ruindades, los pensamientos, los afectos, las sensibilidades y demás determinaciones subjetivas, haciendo serie en el conjunto de la llamada individualidad propia, se capitalizan por medio de una especie de commodity llamado arte. 2. No obstante, el gesto Duchamp, el pasaje abierto en esa operación, implicó algo más. Pues por un lado, si al señalar y descontextualizar objetos, precisamente se está prescindiendo de ellos, por otro lado, dicho gesto indica que aquello que resulta objeto de arte se constituye por causa de la relación legislada de algunas letras. Objeto de arte, aquí me parece interesante leerlo no como si el arte fuera un adjetivo del objeto, es decir, que el objeto es artístico, sino que el arte, digamos, dispone de un objeto. En este caso, arte sería un sujeto. El arte dispone de un objeto. Ese objeto surge a partir de la relación legislada de algunas letras. Pensemos en alguna ecuación matemática, por decirlo así. El funcionamiento de esta máquina que desata más bien una contextualización, en principio irrefrenable, no vehiculiza morfología canónica o estética trascendental alguna. Digamos que por efecto de letras y variables algebraicas operando, el asunto, cualquiera sea su índole, que atañe al arte, se despliega dividido y entre insinuaciones y alusiones, perífrasis y evocaciones, da a ver que lo que se intenta concretar en un objeto no solo no puede materializarse del todo, sino que no cesa de no materializarse. Una manera de dar cuenta de esa insistencia del arte. Digamos, el arte insiste y está tratando de llegar a algo, pero hay algo que impide que se materialice del todo. Entonces es bueno, ya lo veremos, siempre está abierto, siempre está en acto, por decirlo así. Algo de eso de pronto lo vemos enseguida. Duchamp, misiva a Jean Fouquet, un cineasta. Él le dice a él: un punto importante también se refiere a la idea de que el vidrio, a fin de cuentas, el vidrio es una obra de Marcel Duchamp, no está hecho para ser mirado con ojos estéticos. Debía ir acompañado de un texto de literatura tan amorfo como sea posible, que no tomara nunca forma, y los dos elementos, vidrio para los ojos, texto para los oídos y entendimiento, debían completarse y sobre todo impedirse el uno al otro tomar una forma estético-plástica o literaria. Una insistencia como esta, cercana apenas a la concreción de pura oquedad, que es lo que hay al fondo finalmente, sería afín al campo del arte. El arte se libera de la reificación técnica y queda al desnudo el ars combinatoria, o el arte combinatoria, que la antecede. Esto es, la pura imbricación lógica de significantes y letras que de hecho por sí solos no significan nada. Letras que por sí solas no significan nada, no quieren decir nada y no se asemejan a nada. Los objetos, entonces, que son lo de menos, la chapuza en que se resuelve la obra, entra en escena como elementos que caen en un conjunto tras la formulación de las propiedades que lo definen y la escritura matematizada de tales propiedades. Entonces, en la medida en que se define un conjunto, en que se definen las propiedades de un conjunto, enseguida empiezan a aparecer los objetos que, digamos, pueden entrar en ese conjunto, pero primero hay que definir las propiedades de ese conjunto. De eso se trata un poco la escritura matematizada que antecede a los objetos que puedan aparecer. Y Marcel Duchamp contaba que cuando estaba pensando en esa obra estuvo pensando mucho en matemáticas, en ciencia, en formalizaciones, en escrituras, digamos, más que en una pintura o en una escultura tradicional. Bueno, 3. La pregunta formulada por el personaje de Oscar Wilde quizás da mayor alcance a la idea anterior.
En una obra llamada La decadencia de la mentira, el personaje de nombre Vivian dice: no irás a decirme en serio que crees que la vida imita al arte, que la vida es el espejo y el arte la realidad. Pues bien, el funcionamiento autónomo de reglas lógicas delimita un marco en el que, como en un juego, la fortuna, el desencuentro, el azar, realiza su propia idea, o su propio arte. En todo caso, el azar es un proceso independiente de todo sujeto personal. Tiene lugar completamente solo, en ausencia de personaje que, por ejemplo, pretenda la posesión sobre las ideas o que pretenda detentar la propiedad intelectual, alguna propiedad intelectual. Entonces, prescindiendo de objetos y de personas, y aunque se imaginarice como cualquier artilugio, mediocridad o trivialidad, el arte no termina de realizarse o cerrarse. Se trata de una energía, un siempre en acto y por ello un permanentemente abierto. Con esto último podríamos decir que, en efecto, la vida imita al arte y que ésta es el prototipo de la realidad. Querría decir que la primera mira aquello hacia lo que la segunda está orientada. La vida mira hacia lo que el arte señala de alguna manera. Entonces, bueno, tenemos el arte antecediendo la vida misma, la realidad, se puede decir así. 4. Aquí vienen ideas un poco antiintuitivas, diría yo, y bueno, voy a tratar de ir despacio. Indiquemos ahora que es una particularidad del arte el hecho de que señala el punto en que la lógica que organiza un juego no puede operar más y requiere, si no un nuevo orden de reglas, al menos una reorganización de los fundamentos. Lo que vemos y cómo lo vemos depende de las artes, dice Oscar Wilde. Del arte, agreguemos, que dispone y determina aquello que pueda concebirse como realidad, señalando además el punto en que las leyes de esa realidad fallan y su funcionamiento encuentra un límite. La obra, que de aprehensible solo tiene la retórica y las peripecias técnicas, explicita un núcleo de negatividad que refuta los fundamentos conceptuales de la máquina que de hecho la ha hecho posible, que la hace posible, y determina precisamente como imposibilidad lo que pueda llegar a decirse realidad. De otro modo, de lo que no es nunca se deduce lo que es. Reconstrucción de la realidad empírica a partir de una realidad ideal. Esto es Alexander Koyle. Primero hay una idea y a partir de esa idea se deduce lo que puede llamarse realidad. El arte se asociará con aquello que, aun siendo resultado de un dispositivo lógico, objeta su funcionamiento. El arte se asocia con... Más allá de la belleza, del sentido, del significado, señalaría las grietas en una estructura de determinaciones y establecería un vínculo con el instante en que dicha razón, dicha ratio, alcanza su punto límite, el instante en que la trabazón matematizada y las leyes que organizan esa relación apenas indican el margen, el canto en el que un más allá es imposible. El arte antecede a la realidad y esta última se deduce del núcleo imposible que el arte bordea. Anticipación paradójica y difícil, en efecto, pues tal deducción opera suspendiendo el sistema de conceptos que de hecho hace posible la obra de arte y en consecuencia la experiencia de la realidad. Entonces el arte en cierto sentido empieza a quedar lejos de cualquier significado, de cualquier campo estético, no tiene que ver directamente con la belleza o con la fealdad. Recordemos además que lo que llamamos realidad, el conjunto, junto con su repertorio de posibilidades, un marco conceptual, una máquina lógica, un dispositivo autónomo, un juego, en su despliegue, en su ejecución, sitúa también agujeros. Traza líneas que al cerrarse sobre sí mismas delimitan, como el alfarero, el vacío. Cierto entramado lógico se desdobla perforado, digámoslo así, y esta oquedad localizada es causal, es causa de, está en la causa de.
Esta grieta en la homogeneidad monótona regla un nuevo devenir. Cierta condición de nihil, nadificación y caos, apenas rodeada por artificios retóricos, causa nuevas relaciones discursivas y por lo tanto produce nuevas realidades, series de fenómenos relacionados con la realidad, así como los objetos del mundo, son productos de una máquina de postulados que engendra el absurdo e incluye el hierro. Tal inclusión, apalancada en el azar combinatorio, es excepcional, centrífugo, inaprehensible y en suma es desviación. Digamos que esta inquietante vacuidad, término evanescente, dice el filósofo Alain Badiou, situada solo para desaparecer, causando una nueva organización de leyes y por lo tanto de realidades, determina los derroteros conceptuales que siguen las sociedades en diferentes épocas. Esto quiere decir que las épocas no engendran obras de arte, o que dependiendo de la época se producen ciertas obras de arte. Más bien, esta indicación de lo imposible moviliza, produce y determina los guiñoles de la historia y los procesos culturales, así como la forma en que ese conjunto de determinaciones, es decir, lo que atañe a la subjetividad, produce sus respectivos sujetos. El arte se desarrolla según su propio plan, no simboliza época alguna. Las épocas son sus símbolos, dice Oscar Wilde. 5. Si el arte despliega los símbolos de una época, si establece los regímenes discursivos, sus gramáticas de lectura y escritura, de visibilidad u ocultamiento, si incide sobre aquello que puede pensarse o no, que puede sentirse o no, es decir, si contribuye con la configuración de la subjetividad de una época, también resulta central, dice Lacan, en lo tocante a la constitución de la realidad del sujeto. En efecto, dicha desviación, además de estar relacionada con el vacío causal que recién mencionamos, también es sujeto, o más exactamente subjetivación. Quizás allí está el acto poético, en el instante en que un cúmulo de metonimias y metáforas se sitúan a las laderas del objeto fugitivo del que se trata con este agujero, momento en que la sincronía discursiva y conceptual de una época hace audibles algunas ideas que precisamente interrogan los fundamentos, índices intertextuales de lo que la ley no sabría sola engendrar, tratándose de lo que es para ella, en términos propios, una excepción. Bueno, aquí subjetividad no tiene que ver con digamos, el repertorio de sensaciones, pensamientos, emociones de cada quien, sino que es una configuración epocal, es un conjunto de símbolos que inciden, que están presentes en una época y a partir de eso, o más bien inciden en nuestra constitución subjetiva, individual, por decirlo de alguna manera. La subjetividad es de época, más que todo, es una época. Marcel Duchamp, el más brillante patafísico contemporáneo, ha observado que la realidad posible se obtiene distendiendo un poco las leyes físicas y químicas. Permitámonos leer en esta distensión, en este desvanecimiento momentáneo de la formalización, el punto de apertura y condición de posibilidad de desvío o excepción. Pero entonces, ¿qué es la patafísica? Es una manera de hacer el mundo formulable de modo distinto al acostumbrado. Es, con precisión, la ciencia. Ciencia cuyo objeto es, de un lado, esta instancia vacía, y de otro, el conjunto de leyes que orientan la localización, digamos, del poema, del artificio hecho con palabras que apenas dicen lo excepcional de un abismo, que sirven justamente para establecer una distancia de tal precipicio. Alfred Jarry, digamos el que se inventó la patafísica. La patafísica es la ciencia de lo particular. Estudia las leyes que rigen las excepciones que a su vez explican un universo suplementario al nuestro. Juguemos entonces la siguiente aserción. Es de interés del arte una gramática de la excepción,
Dicen los patafísicos y dice también Badiou, que está trabajando el término. Una gramática de la excepción, de las rupturas, los accidentes, los desvíos. Gramática de la errancia, si lo formulamos medio en oxímoron. Alrededor de nada, nada que esté dentro de lo posible. Concierne al arte porque una gramática como esta rompe con la efectividad monótona y homogénea, mientras desanuda un orden suplementario de cosas. En ese instante, el sujeto tiene lugar en disidencia del lugar. Esto es, en objeción a la posición que la ley de algún discurso habilitó para él. En otras palabras, lo dicho por un sujeto, el tema que tiene posibilidad de desplegarse, arroja también la objeción que impide, digamos, una semiosis ilimitada, un encadenamiento ilimitado de proposiciones e ideas, y por lo tanto fija un límite a la totalidad, aun cuando ésta se pretenda doctrina, totalitarismo. El objeto de arte, el objeto que señala el arte, coincide tal vez con aquel que explicitó la patafísica. El objeto es aquello que se objeta, aquello que es impase y resiste a las tentativas universalistas y absolutistas. Digamos que en este punto hay dos vertientes de objetos o del objeto. Los, digamos, comunes, podríamos llamar imaginarios, los objetos del mundo, los que están a nuestro alrededor, y uno muy específico, muy particular, que tiene que ver con este agujero, con esta instancia vacía, o con aquello que delimita, bueno, el arte, como lo decía hace un momento. 6. Cabría preguntarnos ahora por aquello que fue causado entonces por esta instancia vacía, por aquello que siendo determinado por lo imposible se irguió en semblantes y figuraciones más o menos consistentes, por el nuevo marco de conceptos abierto tras un impasse en la formalización lógica, que en consecuencia fue condición de posibilidad de excepciones y desvíos, así como fuerza gravitacional de movimientos pendulares que acompasaron la imbricación de los tiempos. Del tiempo. Difícil concepción que no es vector unidireccional, de atrás hacia adelante, sino que en un futuro un pasado habrá tenido lugar. Traslape, superposición, trenzado de tiempos que quizás encuentran figuración en algún discurso onírico, en algún sueño, como el de una tarde dominical en la Alameda, sueño de una tarde dominical en la Alameda, del muralista Diego Rivera. Allí aparece un pasado condensado, en bloque, masivo, dice Lacan, pesando mucho sobre cualquier cosa que pareciera nacer en una sociedad, digamos, incidiendo en todo lo que pueda nacer en una sociedad. Es una escena imposible cuya fuerza, fuera de lugar, dispone los lugares que en el lazo social serán ocupados por los sujetos. Reúne lo que jamás podría haber coexistido y que sin embargo vive de alguna manera en cada habitante de la ciudad, de esta ciudad, de México. Ese mural está, se me escapa ahorita el museo, pero bueno, allí está. Escena abigarrada y heteróclita, oceánica, alrededor de 4 siglos de ideas, postulados, leyes, prohibiciones, consensos y subordinaciones, visten los ropajes del colonizador, del poeta, del revolucionario. La conquista, la independencia, las intervenciones extranjeras, la revolución mexicana y la modernidad, pasando por la muerte que viste una serpiente mitológica, utilizan las máscaras del insurrecto y el opresor, del burócrata, del trabajador, de la familia, de las instituciones. Y todo ello constituye nada más que figuraciones, representaciones, iconografías y alegorías de una alteridad radical. Rostros, en suma, del gran otro. Gran otro que, como lugar tercero, legisla los vínculos del sujeto con su prójimo. Terceridad en la que lo político encuentra lugar, pues la manera de hacer con las diferencias entre semejantes exige que tales diferencias se diriman en un mismo sistema de convenciones y articulaciones, de manera que en lo que se dice
quede en juego la verdad. Lo mismo, dos variantes de la otredad, digamos, los semejantes, cada digamos entre nosotros, pero hay una alteridad radical o un gran otro que organiza nuestros vínculos cercanos, digámoslo así. Este gran otro son ideas, son símbolos, ya lo veremos más adelante, que insisto, determinan la manera en que nos vinculamos socialmente. Millares de imágenes y otros textos como este, el del muralista, también condensan un largo siglo XX americano. Tan largo que nace tempranamente hacia 1985 con la muerte de José Martí. 1895, con la muerte de José Martí en Cuba. Y parece que algo se concluye en 2016 con la desaparición de Fidel Castro en ese mismo lugar. Y solo parece que algo se concluye porque las preguntas que fueron formuladas en los albores del siglo no terminan de ser resueltas hoy, en las lentas horas de este ocaso. Millares de textos entonces y referencias a esa alteridad radical que organiza el siglo se anudan en el texto de Carlos Granés. 7. Un pequeño paneo del texto en general. Grandilocuente, altisonante y sublime son acepciones que podrían dar cuenta de los campos conceptuales que guiaron las transformaciones culturales en el continente americano durante más de 120 años. Clima entusiástico, azuzado por infinidad de personajes, todos persuasivos y categóricos. Retóricos habilidosos que hicieron eco de ideas transgresoras, universalistas y limitantes, digamos, y totalitaristas, cuando quedaba implicada la densidad del vínculo social, la espesura de la multitud, la masa o el pueblo. Sería ocioso presentar el recorrido de Granés, seguir cronológicamente los eventos que ordenaron el siglo americano o el curso de consecuencias que se derivaron de un despliegue anonadador de excepciones, así como el horror que desataron a diestra y siniestra del continente. No obstante, es oportuno decir que una historia cultural del continente está asignada, cuando menos, por la infatuación delirante. Este término infatuación irá apareciendo a lo largo del texto. Para el ensayista, este lapso secular es un tríptico en cuyo primer retablo queda fijado el periodo comprendido entre 1898 y 1930. Intervalo en el que las vanguardias artísticas, tomadas por mitos, utopías y periplos cosmogónicos, impulsaron la búsqueda que de sí mismo emprendió el continente. Dice Granés: hombres atemporales, bárbaros, cultos y anticultos, animales metafísicos cargados de congojas, se creyeron, y se creyeron va a ser importante, descendientes de fantásticas Atlántidas, y optaron por la autorreferencia como estrategia ontológica, maniobra que requirió, sin embargo, y como es sabido de otro, sino idéntico, al menos semejante, para confundirse allí o reafirmar su lugar en las antípodas. De esto último trata el cuadro intermedio, 1930-1960. En este periodo se advierte la posibilidad de inducir los pensamientos y moldear las sensibilidades del colectivo social, y de calcular anticipadamente, proyectar y diseñar los movimientos de masas. Textos de toda índole, gracias a su configuración estética, vehiculizan ideales y atiborran la época con insignias fascinantes, prometedoras y sobre todo coincidentes con los axiomas del patriarca que ejerce, si no la fuerza, el poder. Este es un tratado dedicado a la identidad, embalada o lista para llevar puesta. El tercer lienzo mira dramáticamente, 1960-2022, época de insurrecciones, revoluciones e infatuaciones soberbias, dice Granés, que terminaron en dictaduras, golpes de Estado y desencadenamientos de violencia y horror. Los últimos pasos de este tercer tercio dejan como huella una noción de pueblo campeando en todas las arenas políticas
y siendo el narcótico predilecto de sátrapas y líderes autoritarios. Así, un siglo signado por infamias deja un camposanto de sacrificados y excluidos, pero al mismo tiempo se sirve de aquellos que fueron objeto de crueldades para inventar pueblos enteros e imponer todo tipo de cosmovisiones grandilocuentes e ideologías totalitaristas. Un poco me parece la tesis general de Carlos Granés, es que el siglo XX, 120 años, estuvieron marcados por una búsqueda incesante de, digamos, el ser latinoamericano o la identidad latinoamericana. Casi que fueron los ideales del siglo, buscar quiénes éramos y qué nos distinguía y qué nos identificaba, digámoslo así. 8. ¿De qué se trata entonces esta inquietante inmixción entre arte y política? ¿En qué punto coinciden? ¿En qué instantes se solapan o se pliegan una sobre la otra? ¿Qué tipo de bebedizo arrebatador resulta de esta infusión? Podríamos decir que a dicha intersección, entre arte y política, pertenece la instancia de lo imposible, nuevamente. Ambas, arte y política, tropiezan y trastabillan, no pueden más que aspirar, como una curva asintótica, al universal, y descubrirse insuficientes en sus intentos totalizadores. Desafortunadamente el siglo XX desconoce eso, y ello se debe a cierta evasión del otro, cierta elusión del lugar en el que se da el intercambio dialéctico, y por lo tanto la posibilidad de objeción y apertura. El otro, el gran otro, no interesa más por el despliegue de la palabra, por el hecho de acudir a las convenciones colectivas para trabar un lazo con el prójimo, sino que importa solamente por el brillo de sus insignias sobre las que recae cierta cualidad de omnipotencia, fuerza o poderío, y que precisamente por ello cumplen la función de ordenar el campo social. Entonces, con insignias nos acercamos a la idea de ideal. Y puede decirse que los ideales son esas insignias que gozan de cierta omnipotencia y por eso tienen la posibilidad de organizar el campo social. Valga entonces situar lo relativo a la locura que se hizo patente en el arte y la política del siglo. Locura entonces que pasa por la singular posición respecto del otro, del gran otro, en la que un sujeto queda tomado por sus ideales, aquellas figuraciones que operan como factor cohesionador de lo social en términos de un deber ser, como normalizador de las conductas, instituciones y patrimonios que sedimentan formas específicas de vinculación social y que encuentran precisamente materialidad y rostro en producciones estéticas de toda índole. Dice Stefan Mallarmé, la relación social y su medida momentánea, que se estrecha o se alarga, en vista de gobernarla, siendo una ficción, depende de las bellas letras. Pues nadie está a salvo de la locura, dice una canción. Pues es un fenómeno del pensamiento y por lo tanto relativo al encadenamiento de los significantes en que es posible la emergencia precisamente de los pensamientos, de un asunto, de un sujeto. El siglo americano tampoco estuvo a salvo, aún menos cuando pretendió, para encadenar los acertos y las ideas, apelar a cierto modo verbal, a la modalidad reflexiva en que el genio de la lengua habilita la conjugación de los verbos. Así es posible decir que si alguien que se cree rey está loco, no lo está menos un rey que se cree rey. Autorreferencia delirante de infatuación que sigue los adoquines del engreimiento, la vanagloria y las pretensiones que rayan en la vileza y la mezquindad. ¿En qué radica entonces esa creencia irrebatible en sí mismo? Allí el modo reflexivo del verbo, creer, creerse. ¿Acaso en el hecho de suponerse con la autorización de imponer su propia ley, mi ley, a lo que se le presenta como el desorden del mundo? ¿Acaso en la suposición de que tiene la potestad de atravesar cualquier medio para alcanzar el ideal orden del mundo?
¿De qué palabra podremos servirnos para dar cuenta de las ideas, ideales que el poeta José Martí escuchó en medio de la polifonía de conceptos, conjeturas y nociones propias del tiempo que le concernió? Oído atento el de Martí y escritura precisa. Fija el fraseo que habla sobre los movimientos del otro, es decir, un otro semejante, del vecino, el vecino continental en este caso, sobre cuestiones relativas a la expansión del poder político, por decirlo menos, a nivel global, del otro llamado Estados Unidos, por extensión al sistema, al sistema sajón de democracia liberal. Dice Granes: nada generaba más desconfianza que la medianía y la vulgaridad, vicios que bien podrían incubarse en un sistema democrático mal concebido como el yanqui, que aspiraba a la nivelación, a sumergir a todos los pobladores de un país en un mismo océano de mediocridad. La igualdad, que sofocaba el ímpetu de estas élites o de esta aristocracia del espíritu, llamada a ser la brújula de la sociedad, menoscababa los beneficios morales de la libertad. La civilización no se construía bajo las impiedades del tumulto o la brutalidad abominable del número, o de las mayorías, entiendo yo. Se construía con los mejores. Esa era la gran diferencia entre sajones y latinos. Nosotros estábamos llamados a defender las ideas, la moral, el arte, la ciencia y la religión, mientras que ellos, incapaces de elevar la mirada hacia lo noble y lo desinteresado, incapaces, por tanto, de crear, se limitarían a instrumentalizar las conquistas ajenas. Entonces, tales movimientos expansionistas abrieron la posibilidad de anudamientos entre arte y política, y con ello la erección del ideal que ubica a ese otro, hostil y violento, en el lugar de la rivalidad. Pues Martí se vio que la fuerza imperial de los Estados Unidos empezaba a ganar fuerza, y digamos que ese fue el momento crucial, dice Granés, en el que el arte y la política se empezaron a vincular. Y así lo decía Martí en un poema que se llamaba Abdal. Noble caudillo, a nuestro pueblo llega feroz conquistador, dice él, y tan alto es el número de lanzas que el enemigo cuenta, que a su vista la fuerza tiembla y el valor se espanta. Granes nuevamente lo expresa así: los ímpetus expansionistas se hicieron evidentes en 1898, cuando Estados Unidos entró a dirimir la lucha por la independencia cubana y terminó derrotando a España y plantándose como nuevo poder imperial en el Caribe. Fue el instante decisivo, el momento en que la torre de marfil en la que se refugiaban los poetas empezó a agrietarse. Ante sus ojos apareció la realidad política de América Latina. Martí lo había predicho: los yanquis nos acechaban, y ese vaticinio, como el de su propia muerte, también se hacía realidad. Ahora los poetas no tenían más remedio que salir a la plaza pública, amasar sus versos con ira e indignación, con diatribas y consignas. Era sorprendente. El nuevo fervor antiimperialista propiciaba el encuentro del arte y de la política. Y lo más relevante es que esto ocurría en América Latina antes que en Europa. Y en efecto, Martí murió en su lucha de independencia, muy tempranamente. También lo decía así en su poema: oh, qué dulce es morir cuando se muere luchando audaz por defender la patria. Bueno, 10. Una posición respecto del semejante varía en lógica pendular, y esto incluye todos los matices y hasta las contradicciones. Endogamia, exogamia. Te devoro, te vomito, como los personajes de Octavio Paz. Te incorporo, me abro a tus pensamientos, adhiero a tus ideas, tus modos, tus posiciones, o te rechazo, te expulso, resto abyecto e insoportable, mientras regreso, puede ser a lo vernáculo o a cualquier mito glorioso que sirva para fomentar ideas que atañen a la república o a la nación. Y si te devoro, adhiero a tus principios y te sirvo voluntariamente.
te hizo como ejemplo y pretendo tus fines también para mí. Granés dice que eso fue lo que sucedió en Colombia, al menos después de 1930. Según el ensayista, en la tercera década de los años 1900, líderes políticos asumieron como propias las causas o las doctrinas que de un signo u otro estuvieron en disputa durante la Guerra Civil Española. Podría decirse que esta identificación desató una etapa cruenta en la que suele localizarse la llamada violencia en Colombia. Y entonces Granés, una cita larga, dice: ¿cómo empezó la barbarie colombiana? ¿Cuándo empezaron los odios partidarios a contaminar a la gente de la calle y de los pueblos? El año en que la política se desquició por completo fue 1936, y ni siquiera por lo que ocurría en sus fronteras, sino por los conflictos que estallaron más allá, al otro lado del Atlántico. La Guerra Civil Española enfebreció los corazones criollos y desfiguró los esquemas racionales de los liberales y de los conservadores. Tan pendiente estuvo la opinión pública, tan atentos estuvieron los políticos y los intelectuales de uno y otro bando a cuanto ocurría en las trincheras españolas, que no tardaron en somatizar las causas del franquismo y de la República. No deja de ser sorprendente, porque los liberales y los conservadores estaban lejos ideológicamente del comunismo y del anarquismo que irrigaba las filas republicanas y del fascismo que alentaba a las nacionales. La guerra civil, sin embargo, los hizo aliarse a cada uno con un bando y a encender en Colombia una guerra por defender las causas por las que se mataban los españoles. Granés dice: la locura, la chifladez, la ceguera causada por odios heredados y por ese radicalismo paranoico de país aislado e insignificante que, por simple contagio o efecto reflejo, terminó superponiendo el drama español a la realidad colombiana. Más gasolina para el incendio, más motivos para desconfiar del otro, un deseo de replicar aquí lo que sucedía allá, atizado por una retórica violenta y sulfurosa que se autojustificó en el supuesto peligro mortal que significaba el enemigo. Y aquí Granés cita a Alfonso López Pumarejo. Las vías de hecho, el atentado personal, la acción intrépida, en una palabra, la violencia que más tarde habría de dejar una huella tan nefasta en nuestras costumbres políticas, hasta alcanzar las más bajas capas de la sociedad, se abría camino en los círculos más altos y responsables. Y sigue allí Granés. Desde 1936, un conservador como Laureano Gómez se convirtió en un tribuno apocalíptico, convencido de que en Colombia se abriría el mismo infierno español y de que toda suerte de alimañas saldrían a atentar contra la herencia civilizatoria de la patria, la única, la tradición católica. Por eso, jesuita, al fin y al cabo, asumió el deber de dar una lucha total, sin matices ni miramientos, contra el liberalismo que fomentaba todo lo que aborrecía Laureano Gómez. Entonces, bueno, colombianos que asumieron las causas españolas, y eso pues encendió el fuego en Colombia, y en efecto pues el colmo de la chifladez. Hagamos un pequeño rodeo antes de volver sobre esto justamente. Remitámonos a esa aserción común hoy en día, me parece, según la cual se es el cuerpo. Somos nuestro cuerpo, se escucha comúnmente decir. Es decir, a la identificación con una especie de ideal que hace de la sustancia viviente condición ontológica. En la búsqueda de un ser latinoamericano surgieron concepciones que impulsaron utopías raciales. Por ejemplo, José de Vasconcelos, México, quien pensaba que el mestizaje era el signo de los tiempos. En la carne, en una raza nueva, definitiva, que pondría final a toda estirpe, porque sería el resultado de la mezcla de todas las sangres. Allí anidaba el pasaje hacia un estado espiritual y estético, y por ese mismo camino hacia una etapa superior en la que un principio más elevado de regulación de las costumbres organizaría las sociedades.
y aunque los artistas, pintores y muralistas fundamentalmente se volvieron obreros de la patria, los que empezaron a trabajar para los gobiernos, la exogamia, digamos, universalizante encontró un coto y la teosofía racial, el ideal de una raza cósmica, dice Granés, volvería a tropezar con los yanquis, volvería a vislumbrar futuros de confrontación y de lucha entre latinos y sajones, y en medio de sus apocalípticas figuraciones creería haber encontrado la manera de propinar finalmente la derrota que merecía la barbarie yanqui. Nada más ni nada menos que sumar esfuerzos con la más nefasta y violenta superchería ideológica, el nazismo hitleriano. Pues José de Vasconcelos pensaba que un mestizaje total acabaría con las pugnas con los Estados Unidos fundamentalmente. Él pensaba que si nos mezclábamos todos, eso nos llevaría a un estado superior de conducción de las sociedades. Pero no fue así, sino que se encontró justamente con lo que, bueno, aquí llaman la barbarie yanqui. Ahora, habiendo apelado a la carne como condición ontológica, no estaría muy lejos el hecho de encontrar en la geografía, en el territorio, en la fauna y la flora exuberante, la cualidad definitiva del ser latinoamericano. Todavía mejor si la porción continental está asociada con alguna instancia primigenia o atávica que certifique la autenticidad o la veracidad de dicha existencia. Eso se conoce como denominación de origen en los productos comerciales. La introspección de en este caso es, digamos, geodésica, y tal expedición implicó un regreso al pasado, un camino que reivindicaba lo que había existido antes, el tiempo precolombino, con el ánimo de proyectarlo en un futuro perfecto. Así, América Latina debía andinizarse. La idealización de la sierra era el elemento fundamental, aquí él está hablando del Perú. Y el protogenotipo, nuevamente la carne, la sangre, sería ese indio enorme de nariz torcida que viste unos pantalones llenos de hilachas, un poncho a manera de capa y que resulta 1000 veces más actual y moderno que el hombre occidentalizado. Es posible entonces ser de un tiempo y resueltamente no serlo de otro. Eso implicaba la vinculación con unos mitos y no con otros. Se podía ser moderno sin ser prehispánico, sin ser latino, ni Parnaso ni dioses griegos, ni siglo de oro. Bachué, diosa generatriz, podría ocupar el lugar del mito, de la teosofía y de la militancia. Vaya cóctel explosivo. Pues bien, creencias religiosas y motivos mitológicos, atravesados por justificaciones morales y encaminados por laberintos burocráticos, se disputaron el modo ideal de conducir las sociedades. En efecto, la sociedad colombiana veía de pronto los edificios públicos convertidos en lienzos donde se hacía todo tipo de reivindicaciones sociales. Se contaba la epopeya histórica del país, se exaltaba a los oprimidos, se hacían alusiones políticas y todo ello con un estilo expresionista y grandilocuente que desafiaba la perspectiva, las proporciones y sobre todo el gusto de Laureano Gómez, para quien la identidad colombiana, la más raigal y pura, no venía de los tiempos prehispánicos, sino de la colonia. Era católica y hablaba español. Debía honrar la forma clásica y no los esperpentos anacrónicos y extemporáneos que de forma caprichosa habían introducido la vanguardia en la plástica más nueva. La respuesta no se hizo esperar, pero ello no constituyó una deliberación consensuada o pactada. Al contrario, ataques virulentos de algunos guerreros morales con mentalidad de cruzado, dispuestos a defender el legado de la civilización católica con la pluma y los puños, impactaron en el ámbito del poder público que había encontrado en esa hipótesis germinal, digamos, geoteosófica, una forma de insuflar fervores de identidad colectiva. Bueno, pintores como Pedro Enelil Gómez, digamos que adhirieron a estas ideas mitológicas, y en ese momento los liberales, entiendo, estaban en el poder. Pedro Enel Gómez adhirió a lo que se estaba jugando en el poder
y ahí hubo un conflicto, bueno, con los conservadores, especialmente con Laureano Gómez, quien aborrecía todas estas nuevas, digamos, apuestas plásticas. Débora Arango fue una de las personas que sufrió los ataques de Laureano Gómez, y al final lo pintó como un sapo cuando estaba saliendo por causa del golpe de Estado. Bueno, 11. Entonces, símbolos epocales fueron condición de posibilidad de conjeturas grandilocuentes y concepciones extralimitadas, conjeturas aisladas y explicitadas por oyentes muy atentos, implementadas despóticamente sin objeción alguna y de forma totalitaria en la medida en que no consideraron la alteridad y evitaron de ella el campo de la palabra, la controversia y la tensión propia del juego dialéctico. En otras palabras, dicho juego se detuvo y más bien algunos personajes quedaron enajenados por las insignias que revisten de impotencia al otro, petrificados, detenidos en una identificación con la efigie del poder, localizados en un punto inmediato a los ideales, sin mediación que limite los ímpetus fatuos de un sujeto. Digamos que esa es una condición de la locura. Y dijimos tendencia al totalitarismo, pues la suposición de la omnipotencia en el otro es también la pretensión para todos de su extensión. Así, retóricos persuasivos, fijados en el punto del ideal simbólico, ambicionaron dicha extensión en el colectivo social. Y permitámonos apalancarnos en esta última noción para abordar entonces la noción de pueblo, que pues este es el tablero en el que los ideales jugarán su partido. O al menos esa pudo haber sido la posición de quienes creyeron disponer de genio artístico para conducir los destinos de su patria. Y si llamamos genio artístico a la, dice Granés, escenificación pública de un culebrón radiofónico en el que el pueblo bueno y trabajador se enfrentaba a enemigos perversos, entonces lo tuvieron, genio artístico. Sketch en el que se explota la base del carisma y se dice lo que la multitud quiere escuchar, lo que al parecer la multitud quiere escuchar. Pueden ser cuestiones asociadas al trabajo, a la producción, a los problemas ocasionados por las tensiones entre obreros, patrones y Estado. Digamos que es contingente, lo importante es que cualquier tipo de ideas pueden ser instrumentalizadas. En fin, un asunto de economía, en efecto, pero sobre todo de economía espiritual, dice Granés, una forma de suprimir las riñas intestinas y encaminar al pueblo hacia un destino común que favorezca el desarrollo y la expansión. Desarrollo y expansión, pues también ideales en la sociedad. Es así que tras un relente de simpatía y gracia con semblante de redentor, se ubica el estrategos, el general, el encargado de incidir en la conciencia y la sentimentalidad de un país, dice Granés, de afectar sus escalas de valores, sus gustos, sus sentimientos, sus aspiraciones. País que, así las cosas, queda reducido a pelotón de infantería o comunidad religiosa. De hecho, gremios, sindicatos y demás agrupaciones corporativistas, agrupaciones en general, prepararon la fundición de la filosofía del líder con la vértebra legal de la patria, aglomerando multitudes alrededor de ideas autoritarias, paternalistas, justicieras y con sentido de grandeza. Y si es requerido el despliegue de una estrategia, bueno, estrategos era un rango militar en el ejército, de ahí viene la palabra estrategia. Y si es requerido el despliegue de una estrategia, sobre todo comunicacional, para inventar un pueblo, dice Granés, es posible decir que se está en un contexto de guerra. No en vano, el líder diría que la política no es lo que previene la guerra, sino una manera de continuarla por otros cauces. Aquí él ha estado hablando de Juan Domingo Perón. Es que solo en un medio de confrontación habría héroes convocados indeclinablemente a la victoria. Solo dentro de un proceso en el que se está en juego lo relativo a cierta emancipación, la fórmula pueblo más adjetivo nacional tendría algún valor.
Citamos riñas intestinas. Convendría, no obstante, indicar que en un estado de guerra inducido para propiciar la grandeza del líder, tales riñas serían, si no diseñadas y calculadas, al menos capitalizadas, instrumentalización y estetización de los antagonismos. No es lejano el caso de algunas sociedades que basan su economía en la producción de armamento y por ello dependen de la existencia de guerras y conflictos. 12. La idea de pueblo que deja el siglo latinoamericano es deudora de una radical oposición al sistema político y económico anglosajón. Casi que todo se desató por oponernos al sistema liberal anglosajón. Recordemos que para José Martí gobernar era crear, y lo que había que crear eran instituciones que brotaran del suelo americano y que no reprodujeran los errores de los liberales decimonónicos, esos ingenuos idealistas que habían escrito constituciones maravillosas y prematuramente muertas, porque estaban pensadas para idiosincrasias distintas a las latinoamericanas. Lo americano, lo verdaderamente latinoamericano, era la autocracia, porque el democrático era un sistema impuesto para gobernarnos, para dominarnos. Pues bien, una noción de pueblo que se deduce de este inconciliable antagonismo, dice Badiou, arrastra el lastre de una identidad cerrada y siempre ficticia de tipo racial o nacional. La existencia histórica de este tipo de pueblo exige la construcción de un estado despótico que hace existir violentamente la ficción que lo funda. Así, pueblo sería el resultado de una entidad dogmática, tal cual puede serlo la iglesia o el ejército. Grupúsculo, cuadrilla, pandilla, masa en la que los miembros establecen enlaces de obediencia acrítica con el jefe en una suerte de fascinación sedante. Pues lo que sucede allí es que la masa funciona como una especie de fogón cuya temperatura, análoga a la emergencia de angustia o de cierto estado de indefensión, se calibra, se gradúa en función de la grandilocuencia que se pretenda sostener. Prosopopeya o grandilocuencia que enhebra todo tipo de promesas, esperanzas y demás reivindicaciones o desagravios que sin aquella impetuosa cabeza serían imposibles. Para la muestra un botón, dice Granés. Antes de dejar sus cargos, el coronel, en este caso Perón, dio un discurso ante los trabajadores en el que les pidió que no olvidaran lo que ya sabían. Sin él, todas las conquistas se evaporarían. Una especie de chantaje. Grupúsculo, rebaño, cardumen, digamos ahora target, público objetivo, focus group o simplemente clientes. Ese mundillo ideal, prometedor, colectivo identificado con su objeto de consumo, al que todos somos convocados para recrear allí nuestras identidades, libremente, por supuesto, sobre la base de mercancías y demás bisuterías, gozable, digamos. Pues bien, el ensayista del delirio americano habló de economía espiritual. Es que en efecto, el problema de la producción y la administración remite a otra arista de la volumetría connotativa del pueblo, una que subordina su reconocimiento a un estado que se supone legítimo por el solo hecho de que organiza el crecimiento de una clase media libre de consumir los productos con los que la atiborra el capital y libre también de decir lo que quiere, mientras que ese decir carezca de todo efecto sobre el mecanismo general. Entonces allí la noción de pueblo está asociada al juego del capital y existe un pueblo en la medida en que se garantiza que ese pueblo consuma. No deja de ser irónico entonces que la pretensión identitaria del continente, basada en un primer momento en la eyección de los postulados liberales, adopte procedimientos de compartimentación y segmentación y adhiera de una u otra forma a las propuestas de las escuelas anglosajonas que promovían el multiculturalismo y sus derivados, dice Granés, la necesidad de reconocimiento, el comunitarismo,
la ética de la autenticidad, el sentido de pertenencia, el fin del canon occidental, el poscolonialismo, las críticas a las pretensiones de universalidad del liberalismo y del pensamiento ilustrado. Charles Taylor ya había publicado El multiculturalismo y la política del reconocimiento, un ensayo en el que hablaba de la visibilidad que debía dárseles a quienes habían estado excluidos, y Robert Hughes se había dado cuenta de lo que se venía, de cuál sería en adelante el tema prioritario del debate en Estados Unidos: la tentación victimista de las identidades minoritarias. A propósito, el filósofo Zizek dice del multiculturalismo que es una especie de, digamos, de racismo soterrado un poco, porque digamos que se encarga de estudiar las comunidades, los colectivos de alguna manera, dándoles un lugar lejano, digámoslo así, de lo oficial, ¿sí? Entonces es como una manera de mantenerlos a distancia, a pesar de que se vuelven objeto de estudio, digámoslo así. Entonces Zizek dice el multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo, es de hecho su libro. Parece entonces que una historia cultural y política de América Latina es también la historia de la producción de masas. Es el grueso tomo que recoge los modos y las peripecias requeridas para la invención de un pueblo, ese montaje abigarrado en el que el déspota granés estetiza su lucha política y crea afiliaciones tribales a través de colores y símbolos, o montando espectáculos revolucionarios, marchas con antorchas, plebiscitos ilegales, cadenas humanas, gestos amenazantes, banderas descomunales, escraches reales o virtuales, juicios populares, comandos paraestatales, performances callejeras en contra de las instituciones representativas, todos estos montajes que transgreden las reglas del juego democrático. Populista en este contexto sería aquel que moldea la psicología de las masas, sirviéndose de textos de diseño, gestos prefigurados, imágenes impactantes, eslóganes monolíticos que no admiten crítica y más bien inducen el odio y mueven a la agresión. Sería no un genio artístico, sino un especialista de la especulación, maestro de los espejos y proyectista de los afectos, que cuando no los induce instrumentaliza los antagonismos y los conflictos propios de las sociedades, sirviéndose precisamente de aquel que por causa de tales conflictos puede ocupar un lugar de segregación, exclusión o no reconocimiento. 13, ya para ir terminando. Duchamp aún. Pues esta puerta continúa abierta. Quizás la sostiene Joseph Beuys, quien dijo que todo hombre es un artista. Y el trayecto que sigue después de ese umbral se cruza prontamente con esta especie de obsesión identitaria. Todo tipo de objetos perturbadores y subversivos apuntan al sostenimiento de una especie de consenso de anticonsensuales, en el que lo incómodo se vuelve rutina artística, y de la autenticidad pasamos a la comedia de la subversión programada. Fuerzas de ocupación del centro adoran el margen como su espejo sin estaño y no cesan de ofrecer a la admiración del público panegíricos del margen, que son esencialmente panegíricos de un centro lleno de márgenes. Aquí Dani Robert Dufour dice que lo que hacemos ahora es copiar el gesto subversivo de Marcel Duchamp. Por eso los museos llenos de, bueno, todas estas cosas que mencioné al principio. Después de más de 100 años, seguimos copiando el gesto subversivo de Marcel Duchamp, sin ningún tipo de, digamos, innovación, si se puede, ¿no? Comedia de la subversión programada. Con esta premisa, en la cresta de la ola monetizadora, se expone, se viraliza, se difunde el repertorio de afectos y voces personales, se expone sin distancia todo tipo de impudicias y mezquindades, se ejecuta el sketch de la individualidad propia, y ese guiñol es una mercancía que se bate en la arena del mercado, o experiencia, se le llama hoy en día a estas mercancías. A esta estrategia recurren tanto Jeff Bezos como las víctimas profesionales que viven de enseñar sus sufrimientos, dice Granés. Marketing para tiempos de economía de la atención y redes sociales.
En este punto ya hemos pasado de la dignidad de los pueblos a la dignidad de las identidades, y el atolladero entonces en el que nos encontramos no es menor, pues no resulta fácil discernir aquello que separa, dice Granés, la víctima real de la víctima profesional, como tampoco es sencilla la distinción entre una pieza que se resuelve en el puro ordenamiento estético y técnico, prefigurada, precalculada, y una obra que, señalando un vacío, bordeándolo, produce efectos que conciernen sutilmente a la condición deseante de un sujeto. Una historia cultural de América Latina, la de Granés, es también la historia de la invención calculada de los pueblos, populismo, y de la producción seriada de imágenes en las que un continente pretendió fundirse para ser. Historia que también es una crítica del identitarismo, por paralizante y petrificante, por operar una máquina de producción de locura, esto es, un dispositivo encargado de sostener y promover ideales, de aglomerar identificaciones que impiden cualquier posibilidad de tensar en el campo del otro el juego dialéctico y con la palabra habilitar un espacio para la tramitación de los antagonismos radicales. Carlos Granés culmina su relato refiriéndose a dos artistas, Doris Salcedo y Héctor Abad Faciolince, en cuyas obras, dice Granés, se ven dos actitudes muy distintas ante la condición de víctima. En las obras de Salcedo hay reparación y eso es moralmente encomiable. También hay memoria y eso es políticamente relevante. Pero no hay emancipación. Su obra engendra un dilema. La víctima queda presa de su condición. La identidad de la persona queda atada al sufrimiento y la violencia. Obtiene reconocimiento y voz al precio de ligar su nombre a la condición eterna de víctima. Las letras de Abad Faciolince, por su parte, disgustan de los reiterativos lamentos que eternizan la condición de víctima. Y allí Granés cita un texto de Héctor Abad Faciolince. Una evocación permanente de nuestras lacras, de nuestros dolores, de nuestro destino de derrotados, de nuestros tristes trópicos y nuestros tristes tópicos. Una detiene el tiempo para que no se olvide el dolor y el atropello, Doris Salcedo. La otra lo acelera para regresar al flujo de la vida, Héctor. Una mira al pasado y lo reactualiza en el presente. La otra abraza el futuro sin petrificarse en el pasado. Una obliga a identificarse con el trauma, la otra pide la posibilidad de liberarse, conocer el mismo toda la vida. 14. Tengo aquí una pequeña indicación de pronto técnica, pero pues valga decir que a pesar de toda esta búsqueda ontológica en el campo del significante, en el campo del lenguaje, que es en donde aparecen los sujetos, digamos que la ontología puede estar condenada a cierta imposibilidad en cierto sentido, porque para tratar de decir cierta ontología tenemos que remitirnos a las palabras o a los significantes, pero los significantes por sí solos, como lo dijimos al principio, pues no quieren decir nada. Es por eso que tenemos que remitirnos a otro para poder decir algo, pero finalmente eso va a ser pues una tarea imposible. Entonces un poco los ideales antiontológicos también están llamados los ideales ontológicos están llamados a cierto fracaso o encuentran cierto límite. Sería posible entonces que los intentos de anclaje en una insignia y no en un significante que remita a otro abrieron espacios de violencia sostenida y refundaciones constantes. Locura en la que es forzoso, dice Lacan, reconocer la formación singular de un delirio, fabulatorio, fantástico o cosmológico, interpretativo, reivindicador o idealista, que objetiva al sujeto en un lenguaje sin dialéctica, mientras queda tomado por formas petrificadas que encuentran un lugar en una historia natural de los símbolos. Y también, dado que la locura tiene estructura significante, patafísicos, nuevamente, los que sabían que lo eran y los que sabían que no, distienden los símbolos que organizan épocas y contextos,
como dice la canción, asaltan la gramática, asesinan la lógica, secuestran la fonética y violentan la métrica. En ese sentido, vale la pena ubicar, nuevamente Lacan, en el espacio social los lugares que la cultura ha asignado a estos sujetos, especialmente en lo que atañe a su participación en servicios sociales que implican algún uso del lenguaje, pues este es uno de los factores que posibilitan su implicación en las rupturas producidas por las discordancias simbólicas características de las estructuras complejas de la civilización. 15. Consideremos para finalizar la noción de un pueblo que se declara a partir de su núcleo duro, es decir, un pueblo que afirma políticamente su existencia, pues tratando de salirnos un poco de la noción cerrada de populismo. Nuevamente, un pueblo que se declara a partir de su núcleo duro, es decir, un pueblo que afirma políticamente su existencia, en objeción a una potencia que le impide. No se trata de hacer pueblo, como dice Granés, que decían los políticos argentinos que leyeron el libro de Ernesto Laclau, La razón populista. Granés dice que estos políticos utilizaron ese libro un poco para hacer populismo. Pues el sujeto no es producto por los aparatos ideológicos. El pueblo se constituye sin cálculo a priori, espontáneamente y a partir de una cadena de demandas sociales que tiene lugar mediante la articulación variable de equivalencias y diferencias. Es decir, los eslabones de una cadena tal, las demandas particulares encadenadas, se oponen cada una a un régimen que no las tramita y en ese sentido establecen entre sí relaciones de equivalencia. La demanda de uno, la demanda de otro, la demanda de otro, aunque sean distintas, en la medida en que se oponen al mismo régimen que no las tramita, son equivalentes. Y esa es, digamos, el germen de un pueblo. Demandas particulares, aunque son diferentes unas de otras, son equivalentes en la medida en que se contraponen al mismo régimen. Allí anida la formación populista. Obsta decir que dicha cadena tampoco se cierra en un todo definitivo, no se trata de una masa comprimida. Los significantes en que se articula el conjunto de demandas resultan incapaces de precisión, no están libres de objeción, y lo único que resta para la conformación de un pueblo está en el campo de la metáfora. Catecresis, dice Laclau, esa figura retórica que sirve para designar algo que carece de nombre especial. Es así que las imágenes se desgarran, los espejos se fracturan, los ideales que se agrietan poco a poco dejan ver que aunque las heterogeneidades pueden reducirse a expresiones mínimas, resulta imposible desvanecer totalmente alguna diferencia o establecer alguna proporción totalmente recíproca entre los que conformamos el grupo social. Aquí esta presentación tenía algunas ideas para finalizar un poco, porque creo que esto sigue vigente y ya no solo en América. Bueno, vamos a proceder de la siguiente manera. Tenemos un tiempo delimitado, entonces la propuesta es como recoger varias intervenciones de quienes hemos escuchado, asistido a esta elaboración de Iván Mauricio a partir del texto de Granés y recogemos el conjunto de esas inquietudes para que luego tenga lugar de nuevo la palabra de Iván. Entonces, bueno, queda abierta pues la posibilidad de iniciar nuestra charla. Sí, por favor. Iván, muchas gracias. Me interesa un poco usted señalaba en algún momento que se da una suerte de estetización de los antagonistas y a mí me interesa mucho la relación que existe entre la configuración de gusto como un dispositivo político, como algo que establece desde el statu quo como cierto orden, ¿no? Cierta jerarquía. ¿Cómo construye un poco más esa estetización del antagonista? Es también un ejercicio de producción de gusto, es un ejercicio de reproducción de este imaginario,
hasta qué punto también atraviesa la producción del objeto mismo. Ha mencionado de alguna manera la diferencia entre el objeto de arte y yo lo entendí de alguna manera como el objeto de arte y este otro objeto casi que de consumo, en donde el objeto de arte objeta, ¿no? O es la objeción de su objeto, o del otro lado este otro objeto que es casi, que pasa desapercibido, ¿no? Que como que se perpetúa. ¿Tiene alguna relación esa construcción de estetización del antagonista, la producción de esos objetos que quedan dentro del consumo únicamente, o cómo es esa construcción? Hay otra intervención, vamos tomando nota de estas evocaciones. Mario. Sí. Me dio la impresión de que la idea del delirio unida a la idea de una dificultad para establecer un otro con mayúscula, un gran otro, porque está más centrado, como lo explicitó Iván, en las insignias como ideales, ¿no? Y no en el campo de la palabra y de un intercambio y de un pacto. El delirio estaría ligado a esa ausencia de construcción del otro, con mayúscula, y tendría un carácter como de pura locura, pero no, me preguntaba si no subestima el autor allí la idea del delirio en términos freudianos como un intento restitutivo, es decir, como un intento de construirle un borde a eso que también se me escapa acá. Pues, aquí no sé si se le escapa a Iván o se le escapa a Granés, ¿sí? Que sería el punto del vacío mismo, el punto en esa construcción en este siglo, ¿no? Del vacío mismo, es decir, eso que José Eustacio Rivera con su personaje Arturo Cova llama el vórtice de la nada, o sea, el núcleo de nada de la vorágine, del cual la novela misma sería un intento de ponerle borde a eso terrible, es decir, esa parte de lo real, aquí se me escapa, ¿sí? Y ese intento, de estos intentos estéticos en ese cruce entre política y estética, digamos, entre arte y política, de construir un borde, por ejemplo, por medio del delirio y por medio de lo delirante en el arte y en la política, a eso real, a ese que sería ese vórtice de la nada que también tiene causa en ese siglo y en nuestra historia. Entonces, no hay ese intento, es la pregunta, ¿no? No hay allí una mirada de ese delirio no como algo terrible y espantoso y peyorativo que nos lleva hacia la locura, y no como un intento más bien restitutivo de curación, como en el planteamiento freudiano, de hacer de un borde a ese agujero. Yo querría agregar una solicitud. Entiendo que planteas el arte como lo que no necesita oponerse para plantearse, en la medida en que hay una cierta antecesión del arte, que siempre está trabajando en torno a eso que llama la oquedad y tejiendo en torno a eso, ¿no? ¿Cómo articularlo con lo que yo llamaría la segunda parte de la intervención, que es la que tiene que ver con todo lo que ha sucedido en términos políticos y sociales en América? ¿Cómo es que articulas este asunto del arte y su función allí, o su imposibilidad de funcionar, no sé, o su intento de decir
como trabajando en torno a eso que llama la oquedad. Bueno, difíciles preguntas. Bueno, la primera. Micrófono. Ahí se oye mejor. Bueno, estetización de los antagonismos. Es como servirse un poco de los antagonismos para promulgar o para enarbolar ideas nacionalistas o que tienen que ver con la nación, con la república. Pues servirse de esos conflictos para insuflar ideas a partir de todo tipo de artilugios estéticos, sí, objetuales. Es un poco, sí, instrumentalizar las diferencias que hay entre los miembros de algún grupo social, de algún colectivo, y con base en eso lograr, digamos, los ideales de aquel que pueda estar, digamos, en la cabeza de esa masa, digamos, que esa instrumentalización conlleva a la constitución de masas, más que, bueno, pueblo, puede decir, ¿sí? Era un poco lo que trataba, lo que hacía Perón, supuestamente, ¿no? De alguna manera pudo interpretar muy bien lo que ocurría en el colectivo social y servirse de algunas ideas muy específicas, acomodarlas, digamos, y con eso un poco manipular a la gente, chantajear a la gente, decir si, bueno, si yo no estoy, si me capturan, si me llevan, pues todo lo que hemos logrado acá pues se va para el carajo, digámoslo así. Entonces esa estetización la entendería como instrumentalizar los conflictos propios de las sociedades y, bueno, también para homogeneizar a las sociedades a partir de algunos elementos clave. Yo traía aquí lo que tenía que ver con el trabajo, con la economía, pero pues eso finalmente es contingente. Sí, esa estetización de los antagonismos la entiendo así, como servirse de algunas ideas muy puntuales que están jugando en las diferencias entre los sujetos o entre quien haga parte de un colectivo social para lograr sus propias ideas, si se puede decir así, las ideas del líder, en cierto sentido. Entonces, bueno, para eso hay todo tipo de herramientas. Les traía algunas imágenes al final. Por ejemplo, hoy están diciendo que Hollywood está preparando a la sociedad norteamericana para una guerra civil. Entonces está sacando películas, está sacando material muy bien elaborado, muy bien construido, pero que va dejando la idea de que se avecina una guerra civil en los Estados Unidos. Entonces, bueno, se trata un poco de eso. El delirio como intento restitutivo. Pues bueno, pienso que es difícil ubicarlo allí en el texto de Carlos Granés, pero pienso que sí lo hay de todas maneras. No sé cómo explicitarlo en este momento, pero no se puede negar, digamos, no se pueden negar los aportes de todos estos artistas al momento cultural que se estaba viviendo. Bueno, no sé, Débora Arango, por ejemplo, con sus pinturas, una persona que estuvo al frente de esos momentos críticos. Trabajé, bueno, tengo en mente esa segunda parte del siglo donde ocurrió toda esta identificación con la Guerra Civil Española, todo esto, bueno, toda esta violencia que se desató. Bueno, por ejemplo, Débora Arango, un poco alejada de esas identificaciones, bueno, logra dar voz, rostro en cierta medida a las víctimas que estuvieron allí. Eso está en Débora Arango, pero ¿está en Granés? ¿O a Granés se le escapa ese núcleo terrible, ese agujero? Pues no quisiera ser como tan taxativo. A mí en algunos momentos me daba impresión de que él lo tomaba con el respeto que se requiere en cierto sentido, pero creo que él de alguna manera está tratando de fijar o de dar cuenta de los extremos en cierto sentido.
y está tratando de decir que todo lo que ocurrió en el siglo fueron ideas completamente pasadas de todo límite, y que la idea de sostener esas ideas extralimitadas, digamos que fue la estrategia para construir los pueblos o para inventar pueblos y naciones. Entonces, en cierto sentido, bueno, aunque trata a todos estos artistas, todos estos poetas y les da, digamos, su lugar, de alguna manera también trata, me parece a mí, de decir que esas ideas contribuyeron con los nacionalismos, a pesar de todo. Entonces está, por ejemplo, Pedronel Gómez, bueno, todas estas pinturas realmente impactantes que narran las epopeyas de las naciones, o bueno, el mismo Diego Rivera, pero enseguida dice que estos artistas de alguna manera empezaron a trabajar para los gobiernos, para los estados, y en ese sentido el valor de las ideas de los artistas pues quedó un poco disminuido, si se puede decir así. Entonces, bueno, me dio impresión de que al leer la última parte, el último tercio del siglo, esa idea se hace mucho más patente, y las dos partes anteriores como que digamos, de alguna manera sí tratan de establecer esa ¿cómo decirlo? En favor de las víctimas, el arte en favor de dar voz y rostro a las víctimas, pero solo leyéndolo al final uno puede decir, bueno, de pronto lo que pasó al principio no es tan así, no es tan instrumentalización propia directamente, ¿sí? Pero creo que lo que Granell sitúa allí es como decir, de un lado y de otro hubo ideas extremistas, este fue el origen del populismo, y casi que nuestras naciones pues son ficciones, son inventos a partir de grandes ideas o de ideas grandilocuentes que sirvieron solo para construir naciones. Por eso también pues al final todo se cruza con el identitarismo del capitalismo, y no sé, eso ya será como su posición, la idea de dejar atrás lo que pudo haber sido, no sé, traumático, problemático. Casi que tenía yo me quedó la impresión de que Faciolince casi que quiere dejar eso atrás a costa de todo, sin, bueno, volver sobre eso, pensarlo, tramitarlo de alguna manera. Me parece que esa es como la posición de él, sí, de alguna manera. Y bueno, cómo el arte incide, cómo el arte incidió en todos estos movimientos políticos y culturales. Pues sí, esa era como la idea principal que intentaba sostener. No estoy seguro de haberlo logrado, pero apuntaba a que de alguna manera el arte anticipó todas estas violencias cruentas. De alguna manera el arte estuvo allí para decir que eso podría ocurrir. Digamos que artistas pudieron escuchar o pudieron darse cuenta del punto en que, como lo decía al principio, la formalización o las leyes discursivas fallaron o fallan, y entonces el artista decía, bueno, pongámosle atención a esto, que lo que puede venir es bueno, no sé, terrible, de alguna manera. Entonces, tampoco puedo distinguir exactamente en qué punto, precisamente porque no hay esa distinción muy clara, en qué punto se trató de una anticipación o de la pura instrumentalización del arte. Un arte que antecedió movimientos culturales, o un arte que más bien sirvió para construir naciones, construir pueblos, no para plantear objeciones, digamos, sino para más bien, bueno, homogeneizar justamente, ¿no? el campo social. Entonces, sí, trataba de decir que todos estos artistas que se encontraron con la imposibilidad y con la excepción, cómo ellos pudieron dar cuenta o anticipar lo que se venía. Sí, para tratar de darle un lugar al arte no como la pura manifestación estética, el brochazo, la pintura, ¿sí? Sino más bien una posición que da cuenta de algo que ya no funciona más y que requiere un nuevo orden de cosas, que a pesar de todo eso fue lo que ocurrió en todo el siglo, digamos, refundaciones. Algo llega hasta acá, se acaba, lo volvemos a fundar, y lo volvemos a fundar, y lo volvemos a fundar. Eso dice Carlos Granell, que básicamente por eso no hay como continuidad
bueno, en las sociedades, sino que todo hay que destruirlo para volver a construirlo, a diestra y siniestra, ahí sí, de las ideologías y del continente. Iván, pero me daba la impresión que también, bueno, más allá de señalarlo, su función de denuncia del arte, hacia el final proponía usted al arte, le proponía una cierta función que no me quedaba clara cuando ponía a Doris Salcedo y a Héctor Abad, porque, bueno, termina señalando la idea de que Doris Salcedo estaría del lado de la imposibilidad de proponer una emancipación y a Héctor Abad del lado de algo que va más allá, va hacia la vida, dice usted. Así lo oí. Entonces no hay también, más allá de mostrar la función que ha tenido, una propuesta que usted hace de la función que podría tener el arte en, digamos, en la sinceridad discursiva, porque toda esta parte segunda es sobre lo que es el discurso, que me pareció muy interesante, cómo entender el discurso. De esa salida discursiva, algún lugar para el arte en relación con eso. Pues un arte que contemple lo que aquí apareció como emancipación, de pronto, algo que pueda contribuir con eso, si entiendo bien. No, es lo que yo entiendo. Sí, digamos. Sí. Pues no lo sé realmente, sí, al final un poco quedo como con esa duda, porque al respecto de Doris Salcedo y Héctor Abad Faciolini se están hablando desde la pura condición de víctima, digamos, de lo que ocurre alrededor de lo que se conoce como víctima. Y supongo que también, creo, eso se juega en lo particular y cómo una producción artística puede concernir pues a cada quien. Pues por eso esa dificultad, además porque las producciones estéticas, digámoslo así, o lo que se resuelve en la pura expresión plástica, digamos, es muy difícil saber o poder distinguir calidad, no quería decir calidad de una obra, pero cómo saber si el arte de alguna manera toca la constitución de un sujeto, lo que tiene que ver con su carácter, con su condición desiderativa, por ejemplo. Entonces, pues realmente sí, ese es como el atolladero ahí, no poder saber en qué momento estamos hablando de pura manipulación y en qué momento esa fuerza, digamos, contribuye en nuestra condición subjetiva. Pues tengo que confesar ahí la dificultad. Bueno, nos toca interrumpir ahora, detenernos. Muchas gracias, Iván, muchas gracias a todos por participar. Le iba a solicitar a Iván si el texto puede ponerse en la página de Analítica para seguramente elaboraciones y diálogos posteriores con él.